Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio ante toda persona que no piense como nosotros. Esa y muchas frases parecidas fueron todo lo que se inculcó dentro del régimen de Francisco Franco en España. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de Francisco Franco y lo que fue su dictadura en España. También vamos a ver cómo todo lo que él influyó durante su dictadura, que duró más de 30 años, aún repercute hasta la actualidad en España. El 18 de junio de 1936 se da un golpe de Estado, en donde el país se fragmenta en dos partes y así comienza una guerra civil que daría la fuerza necesaria para que Francisco Franco llegue al poder y además se mantenga durante todo el periodo de su dictadura. Debido a esto, el franquismo consideraba que la guerra civil que ocurrió en España era necesaria para poder acentuar las bases de lo que sería su mandato y su dictadura durante todo este periodo. Esta guerra civil duraría 3 años, así en el año de 1939 ganaría el lado de Franco, por lo cual se acentuarían muy fuerte en el poder y empezarían con una persecución política aplicando violencia a todas las personas que pensaban diferente a él. Después de acentuarse en el poder, el franquismo empezó a perseguir a toda persona que pensara diferente a ellos. Empezaron a separar familias, empezaron a raptar e incluso desaparecer a niños. Por ejemplo, si la mamá pensaba o estaba aliada a algún partido contrario, lo separaban de su hijo y a este lo mandaban a que sea adoctrinado en diferentes escuelas, y también dio mayor poder a la religión para que la religión sea encargada junto a ellos de dar que todos los españoles tuvieran una unidad. A esto se le sumó que también era un partidario mucho del nacionalismo y atacó a varias partes de España, incluso quitándoles su lengua y la industria. Por ejemplo, prohibió el catalán, el vasco y el gallego de la lengua española, debido a que él pensaba que todos los que pertenecían a la República de España debían hablar solamente español. Además, privatizó todas las empresas que eran exteriores en estos sectores. La más dañada en toda esta guerra y todo lo que fue el franquismo después de la misma fue Cataluña, la cual perdió económicamente y también culturalmente. Muchos historiadores piensan que Cataluña fue la gran perdedora de todo esto, incluso destrozando todo lo que era su cultura. Durante este periodo también hubieron diferentes desapariciones de políticos que estaban en contra de Franco. Todas las cárceles estaban abarrotadas, pero no de exactamente los políticos que estuvieron en su contra, pues ellos habían desaparecido, sino de las personas que podían tener una voz diferente a la que decía el gobierno, a las personas que no estaban de acuerdo con las políticas que se estaban implementando en ese momento. Todas estas personas eran enviadas a las cárceles y algunas incluso eran condenadas a muerte. Es por eso que el tema de la pena de muerte es muy controversial, porque muchas veces se la ha visto mal aplicada, como en este caso. Acá en España lo que ocurría en las cárceles era que la mayoría de personas que llegaban a ellas tenían que ser o mano de obra gratis para el país o ser adoctrinados con los nuevos movimientos políticos del franquismo para ser aliados de ellos. No tenían otra opción y eran perseguidos si es que no acataban cualquiera de estas órdenes. ¿Cómo logró perpetuarse tanto tiempo en el poder? Pues simplemente el franquismo se dividió en 3 partes y en 3 ejes que lo fundamentaron hasta que murió su líder. El primero fue el eje militar. Las fuerzas militares, luego de depurar a todas las personas que pensaran diferente, recibían el 40% del presupuesto de España en el año de 1945 hasta 1967, que se le hizo algún ajuste. Además tuvieron el eje de las clases altas, que fueron los grandes ganadores junto a Franco. Todas las personas que tenían terrenos, empresas nacionales o diferentes tratados para traer importaciones o exportaciones en el país fueron los más beneficiados. ¿Qué provocó esto? Que se generaran varios monopolios que a la larga perjudicaron a la economía del país porque simplemente no estaban capacitados a producir como se debía en este país. Y la tercera fuerza fue la fuerza de la Iglesia Católica, a la cual se le dio mayor participación en España. Además, como tenía gran influencia dentro de todos los españoles, te permitía que la gente siguiera apoyando a Franco. Además de esto, también se le dio un poco de poder a los medios de comunicación que solo tenían permitido pasar cosas del régimen y propagandas y todo, apoyando lo que estaba haciendo este dictador. También se tiene que resaltar que dentro de los contratos y dentro de todo lo que habían hecho durante este periodo, se establecía que era Francisco Franco el que daba una opción de quién fuera su sucesor, y por eso veremos en un futuro cómo esto fue una de las grandes partes que provocó que toda esta dictadura se acabara. ¿A qué se debía todo el fracaso que tuvo toda esta dictadura en la parte económica y cómo afectó a los españoles y a todos los diferentes grupos que están dentro de España?
Pues Francisco Franco creía que España tenía que cerrar sus fronteras en un inicio. Se decía que tenía que evitar importar cosas, que España tenía que ser solvente, tenía que ser autosuficiente con su producción y su economía. Él apostaba, como digo, al nacionalismo. Por esto privatizó muchas empresas extranjeras. Además, cerró gran parte de las importaciones, pensando que de esta manera la industria local se aumentaría y desarrollaría de mejor manera. Sin embargo, todo esto no ocurrió, debido a que el consumo de las personas se vio en la menor tasa posible en ese momento, por lo cual si no hay consumo, la producción nacional tampoco era la necesaria para cubrir este pequeño consumo, porque no estaba cubriendo las necesidades básicas que tenía en ese momento el español. Además de que todas las personas que estaban encargadas de las empresas del Estado y también de la parte privada dentro de España no eran personas capaces, eran simplemente personas que habían obtenido su parte luego de que Franco llegó al poder y no tenían ni la capacidad ni el conocimiento necesario para llevar a una industria a un nivel más fuerte, y era esto lo que provocó que la economía colapsara, a tal punto de que se les dieron cartillas a todas las familias españolas para que pudieran adquirir sus alimentos y no fueran a comprar como ellos quisieran, porque esto hacía que hubiera un desabasto de los alimentos. Habían largas filas para comprar y adquirir los alimentos, como vemos en Venezuela, solo que claro, con otro régimen y en otro país, no tan distante tampoco, hace un poco menos de 100 años. Entonces, todo esto provocó que la gente obrera empezara a alzar su voz y se diera cuenta que lo que estaba proponiendo el franquismo no estaba acorde a lo que ellos buscaban y que no estaba bien lo que estaba pasando en este país. Sin embargo, también los líderes políticos, incluso Francisco Franco, eran cambiantes con su discurso y siempre se adaptaban a la situación, y esto permitía también, junto a las Fuerzas Armadas que repelían con fuerza y desaparecían a los políticos que estaban en contra, que se mantengan en el poder durante tanto tiempo. Y con todo esto que ocurrió, ¿por qué el tinte político ni las diferentes entidades internacionales nunca hicieron nada para frenar o ir en contra del franquismo? Pues simplemente ocurrió lo que todo el mundo vemos, lo que todo el mundo sabemos, y es que optaron por su beneficio propio y no la del pueblo. Por ejemplo, en esta época, por ejemplo, 1945, en 1946, estábamos iniciando lo que fue la Guerra Fría. Entonces la ONU no le convenía que España se volteara si es que ellos empezaban a buscar a los políticos que estaban causando diferentes actos violentos contra los otros partidos, no les permitía tener alianzas si es que se empezaban a atacar más a los diferentes partidos que estaban en ese momento en el poder, por lo cual simplemente hicieron la vista gorda y también perdonaron a muchos de los grandes problemas que había en España, para que los políticos se mantengan siempre y cuando apoyaran al régimen que estaba acorde a sus principios. Además, también se le suma Estados Unidos, que Estados Unidos, como también le convenía tenerlo de aliado o de cierta manera que no se metiera con el otro partido, empezó a darles más crédito a España, para que España pudiera cubrir sus diferentes subsidios y sus diferentes necesidades sociales, y también de la parte empresarial. ¿Para qué? Para que simplemente estuvieran de su parte si es que ocurría cualquier conflicto bélico a futuro. Así la gente empezó a levantar su voz, y fue el mismo pueblo español el que decidía poco a poco que ya no querían que continúe este régimen dictatorial. ¿Y cómo ocurrió? Pues como vemos, pasó un largo tiempo en el poder. Entonces la gente joven poco a poco se iba preparando más, y poco a poco, mientras estudiaban, se daban cuenta que esto no era lo correcto, y querían un cambio, querían algo diferente. En 1951 hubo una huelga que se llamó la huelga del tranvía. Algunos años después también hubieron diferentes huelgas de los obreros. En 1967 hubo otra huelga muy fuerte. Todas fueron repelidas con violencia allá en España. Sin embargo, la gente ya se estaba cansando y dando cuenta de la realidad, y estaba perdiendo el apoyo que tenía. Y cuando murió su líder en el año de 1975, se vio poco a poco cómo se fracturaba todo lo que fue el franquismo y cómo era necesario un cambio en España. Lo que generó que terminara el franquismo y la dictadura en España fue que en el año de 1975 falleció su líder, Francisco Franco. Entonces, bien, ¿quién tomaría la batuta? ¿Quién sería el nuevo líder? Francisco Franco recomendó al príncipe Juan Carlos para que ahora sea el rey y el nuevo líder de esto. Pero como podemos observar, también cada persona siempre busca su beneficio. Entonces simplemente pasó lo siguiente. Por un lado, a la gente que le apoyaba no le pareció a quien dejó como sucesor. Y también cada quien quería lanzar a uno de su propio partido o de su propio interés para que sea el nuevo líder. La Iglesia Católica en sí mismo deseaba que uno de sus figuras fuera el nuevo líder de España. También diferentes empresarios querían que sea otro el que lidera el país. Y todo esto hizo que se fuera poco a poco quebrando la alianza que había generado Francisco Franco, y el pueblo empezó a hablar y a exigir con fuerza de que hubiera unas elecciones democráticas. Así, en el año de 1977 cambiaría, y por primera vez durante más de 30 años habría una nueva democracia en España. Luego de que termine este régimen,
ocurrió que los diferentes partidos se aliaron e hicieron una ley retroactiva para poder juzgar a todas las personas que habían aprovechado el poder y habían matado o desaparecido a varias gente durante todo el régimen de Franco. Sin embargo, como vimos, estuvo largo tiempo en el poder, por más de 30 años, por lo cual varias de estas personas o ya eran demasiado mayores para ser juzgadas de una manera fuerte o también ya estaban simplemente muertas. Por esto, el franquismo de cierta manera se salió con la suya, pero dejó huella en los españoles. En el año del 2003 se aprobó una ley para que no exista violencia ni adoctrinamiento por primera vez a ningún partido político en España, ni nadie pudiera siquiera intentar volver a ocurrir lo que hizo Francisco Franco. Con todo esto, España hasta el día de hoy tiene huella y se recuerda. Tanto la gente mayor como la gente ha dejado en sus generaciones poco a poco lo que vivieron. Y esto se ha transmitido. Y vemos cómo en España todavía recuerdan lo que hizo este dictador y lo que sufrieron. Tanto la clase obrera como la clase empresarial. Cómo estuvo toda la situación del país. Cómo no quieren volver a eso. Muchos dirán que hubo de cierta manera aspectos positivos, pero gran parte que lo digas eran personas que su familia estuvo beneficiada o que tienen un pensamiento muy extremo cierta a la ideología. Todo esto fue lo que dejó y marcó a una España. Todo esto dejó huella para que los españoles se unan más. El nacionalismo perpetuó de cierta manera para que ellos pudieran crecer de una manera correcta y no intentando cerrarse al mundo, porque también Francisco Franco en el año de 1960, algo que tuvo bueno y donde le permitió continuar económicamente fue porque permitió que España se abriera al mundo occidental. Viendo cómo estaban creciendo toda la parte del occidente, ellos también hicieron relación para poder potencializar y tuvo una brecha, perdón, un auge económico muy fuerte durante este año. Esto también permitió que ellos se mantengan en el poder, pues en términos económicos estaba creciendo, pero además por aspectos externos, como ya mencioné, que simplemente por lo que estaba haciendo y su gestión. Y esto fue un pequeño resumen de lo que hizo el dictador Francisco Franco en España. Como vemos, no importa la ideología que tengas, de izquierda o de derecha, pero en realidad lo que sí importa es la baja calidad de políticos y lo que solo son los intereses personales los que terminan dañando al pueblo. No importa cuál sea tu ideología, no importa lo que creas. Siempre seamos críticos. Y lo que les dije, nuevamente, como he dicho en otros videos, no es ni la punta del iceberg. Si quieren aprender más de esto, podemos leer. Hay PDFs, hay libros, hay diferentes personas que conocen del tema y podemos observar en videos o tanto en escritura. Por esto, los invito a que aprendamos más, abramos nuestros ojos y recordemos que la historia está ahí para aprender de ella y no repetirla. Conmigo nos vemos una próxima semana y si les está gustando ese contenido, dejen un like, un comentario y pues suscríbanse en el canal. Estoy en Facebook y también en YouTube. Un gusto y hasta la próxima.